Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a conocer qué son las listas enlazadas y cómo implementarlas. Las listas enlazadas son un tipo de estructura de datos que no son nativas de los lenguajes de programación, son objetos y que pueden ser bastante útiles al momento de implementarlas. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de una lista enlazada a un arreglo? Aquí tengo, por ejemplo, la representación de un arreglo en la cual tenemos 5 elementos. Todos conocemos los arreglos, cómo funcionan. Podemos decir que, por ejemplo, el índice empieza en 0 y si queremos obtener alguna ubicación hacemos referencia a través de la posición. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos manejar una lista enlazada? A simple vista tenemos los mismos datos que en el arreglo, sin embargo la estructura visual cambia un poco, porque mientras que un arreglo esté mostrándose como una serie de cuadritos o casillas unas al lado de la otra, aquí nosotros vemos que esos mismos casilleros están conectados a través de una flecha. Esta flecha le llamamos apuntador. Entonces una diferencia bastante representativa de una lista enlazada es que son estructuras mutables que pueden crecer conforme la demanda lo requiera, a diferencia, por ejemplo, de un arreglo, que si tú creas un arreglo de 10 elementos tendrías que crear uno nuevo para poder ponerle más información. Hoy en día hay más arreglos que funcionan como listas enlazadas en los lenguajes de programación, sin embargo el principio es el mismo. Una lista enlazada puede crecer de forma indefinida, mientras que un arreglo simplemente son casilleros finitos. Una lista enlazada son casilleros de objetos que pueden contener cualquier tipo de dato y que a través de apuntadores vas navegando a través de ellos. Entonces vamos a conocer, por ejemplo, cuál es la estructura de una lista enlazada. Aquí lo que tenemos es que en vez de un casillero o un espacio, cada uno de estos cuadritos se les llama un nodo. Un nodo tiene varias partes dependiendo de la complejidad de una lista enlazada. Tiene, por ejemplo, obviamente un dato, que este puede ser tanto un número, un dato primitivo, un entero, un string, un carácter, como puedes también adjuntar objetos. Entonces aquí podemos empezar a partir con que otra parte de la estructura de un nodo es un apuntador. ¿Qué es un apuntador? Es simplemente la dirección de un objeto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de apuntadores, quizás recordemos mucho la parte de C o C++, pero bueno, aquí le llamamos apuntador simplemente a que debemos apuntar esa parte del nodo hacia algún otro objeto. Por defecto, cuando se crea un nodo, está apuntando a nulo, pues porque no está, digamos, ligado a otro objeto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros agregamos a nuestra lista enlazada un nuevo objeto o un nuevo nodo? Entonces ya podemos decir que el apuntador va a apuntar al siguiente elemento. Entonces se crea como este lazo, esta liga, en la que a partir de ahí podemos empezar a crear muchos más nodos, y la forma de, digamos, recorrerlos o tener una estructura consecutiva que nos permita mantener un orden es a través de los apuntadores. Entonces cada elemento va a apuntar a su siguiente nodo hasta que, por ejemplo, llegamos al último elemento, el cual va a seguir apuntando a nulo. Esa es la forma de delimitar una lista enlazada, en este caso simple. Entonces vamos a ver otro concepto, porque como les decía, ya tenemos que cada estructura del nodo tiene un apuntador y un dato. Entonces, digamos, esta es la representación más simple que podemos tener de una lista enlazada. Sin embargo, nos falta una estructura adicional. Esta estructura le llamamos el head o la cabeza. ¿Por qué necesitamos este apuntador adicional? Porque necesitamos conocer dónde empieza nuestra lista enlazada. Entonces el primer elemento siempre va a tener un apuntador, se le llama head o cabeza, y de la misma forma podríamos tener un apuntador al final que le llamaríamos la cola o tail. Entonces en este caso estamos utilizando que es nulo. ¿Qué pasa si nosotros queremos eliminar un elemento de una lista enlazada? Lo primero que tenemos que hacer es obviamente buscar cuál es el nodo que queremos eliminar
y vamos a tener que manejar los apuntadores. ¿Qué pasa con esto? Que lo que tenemos que hacer es apuntar el nodo anterior al nodo que vamos a eliminar para que apunte al siguiente nodo del nodo que vamos a eliminar. Dicho representado así, vamos a ver que sería primero quitarle esas dependencias al nodo que vamos a eliminar para después juntar el nodo anterior con el nodo siguiente y que solamente haya un solo vínculo entre ellos. Entonces de esa forma podríamos eliminar un nodo, y esta misma función sirve también, por ejemplo, para añadir un nuevo nodo, ya sea al inicio o al final de la lista o incluso en medio de la lista. Es por eso que se diferencia mucho de un arreglo, porque nos permite esa flexibilidad de seguir añadiendo información en cualquier punto de la lista. Entonces, ¿cuántos tipos de listas hay? Muchas veces en las entrevistas de programación nos preguntan cuántos tipos de lista hay, o nos preguntan algunos problemas que tenemos que contestar usando listas enlazadas. Entonces es muy buen tip saber cuántos tipos de listas hay, al menos de los más comunes, porque también la complejidad entre listas enlazadas va incrementando conforme obviamente se hace más robusta la estructura. Entonces vamos a empezar por el tamaño de lista simple. La lista enlazada simple es la que vimos hace un momento, en la que cada nodo apunta a su siguiente nodo, es decir, solamente hay un apuntador, y el último nodo apunta a nulo, pues porque no hay hacia dónde apuntar. Esa es una lista enlazada simple, un dato y un apuntador. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de una lista doblemente enlazada? Aquí lo que tenemos es que un nodo tiene dos apuntadores. Va a apuntar uno de sus apuntadores al siguiente nodo, y el otro apuntador va a apuntar, valga la redundancia, al nodo anterior. Entonces por eso tenemos esta estructura en la cual a partir de un nodo nosotros podemos navegar hacia la derecha o hacia la izquierda, y obviamente el primer nodo y el último nodo tienen un apuntador que apuntan a nulo, pues porque no hay elementos anteriores o después a esos nodos. Esta es una lista doblemente enlazada. Cuando hablamos de una lista enlazada circular, quiere decir que esta es una lista enlazada simple. Sin embargo, el último nodo, el apuntador, no va a apuntar a nulo, sino va a apuntar al primer elemento. De tal forma que si tú hicieras un barrido de los elementos, nunca terminarías, pues porque el siguiente nodo va a apuntar al primer nodo. Entonces a esto le llamamos una lista enlazada. Y por último tenemos el caso de una lista doblemente enlazada circular, en donde pues cada nodo apunta a su siguiente nodo, pero también tiene un apuntador al nodo anterior, y el último elemento apunta al primer nodo, así como el apuntador del primer elemento va a apuntar al último nodo. Entonces esta es una estructura mucho más compleja, pero te permite navegar tanto para la derecha como para la izquierda y regresarte al primer elemento o seguir al último de forma instantánea. Entonces, ya teniendo esto, vamos a ver cómo aplicamos este concepto de lista doblemente enlazada, o bueno, más bien vamos a hacer un ejercicio de lista enlazada simple para que a partir de ahí, si ustedes entienden el concepto, pues puedan hacer esta lista doblemente enlazada. Así que vamos a comenzar. Voy a hacer este ejercicio utilizando Java porque, digamos, es uno de los lenguajes de programación que para la administración de objetos pues nos permite hacerlo de forma muy visual. Entonces voy a empezar con una clase llamada LinkList. Esta es la clase donde voy a implementar las funcionalidades de mi lista enlazada. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva clase de tipo nodo, en donde vamos a tener el dato que les comentaba en la presentación, y aquí está mi apuntador. Un apuntador, le llamo next, es de tipo nodo. Entonces esto está vacío cuando lo inicializo, y obviamente el dato en este caso es entero. A continuación voy a ponerle algunas propiedades a mi lista enlazada. Por ejemplo, voy a tener mi cabeza o mi head, es de tipo nodo, y aquí le agrego una variable adicional que se llama total, el cual va a tener el número de elementos
de mi lista enlazada. Entonces este constructor solamente me inicializa los elementos y ya estoy listo para empezar a implementar mis funciones. Lo primero que voy a implementar es una función para añadir un nuevo nodo, el cual me va a permitir empezar a crear mis nodos y apuntar sus apuntadores a los siguientes. Aquí solamente voy a pedir un tipo de dato y voy a crear un nuevo objeto y le voy a decir al nuevo nodo que apunte su next a nulo. Ahora una operación importante es saber si yo estoy apuntando, o bueno, si voy a añadir este nodo primero a la cabeza o ya hay algo adicional dentro de mi lista enlazada. Es importante hacer esa identificación, entonces voy a hacer un condicional. Si no hay elementos en la lista enlazada, voy a decirle que head es igual a new node. Listo. Si hay elementos, entonces lo que voy a sacar es el último elemento que está añadido y a partir de ahí le voy a añadir el nuevo elemento. Entonces voy a ponerle node last es igual a get last node. Vamos a implementar esta función y last.next es igual a new node. Por último voy a incrementar this.total ++. Voy a implementar mi método de get last node, el cual primero valido si estoy llamando a esta función y tiene la cabeza que está apuntando a nulo, entonces voy a regresar nulo, es decir, no hay elementos en mi arreglo. De lo contrario voy a definir estas dos variables. Le voy a poner last de último y mi nodo control. Este sería, por ejemplo, en un ciclo tu variable y o x. Los dos apuntan a la cabeza y lo que voy a hacer para obtener el último nodo es hacer un recorrido de todos los nodos existentes en mi lista enlazada. ¿Cómo voy a hacer eso? Con un while. Entonces, mientras que mi variable control sea diferente a nulo, lo que voy a hacer es voy a asignarle a mi variable de last, es decir, el último elemento, lo que tenga control. Después, control va a recorrer al siguiente nodo haciendo referencia a último.next. Entonces, esto quiere decir que en cada iteración control va a apuntar al siguiente elemento hasta que control encuentre el último elemento, porque sabemos que el último elemento, su apuntador, apunta a nulo. Y por último voy a regresar last. Usando este mismo principio, lo que voy a hacer es implementar una función que se llama print, en el cual voy a declarar un primer nodo, así, que apunte igual a la cabeza. Entonces lo que voy a hacer es hacer el mismo principio de hacer un ciclo para recorrer los elementos y decirle que mientras el nodo sea diferente de nulo, quiero que me imprima cada uno de los valores que tienen los nodos, y voy a hacer la asignación del siguiente nodo a través de node.next. Entonces esto lo vamos a probar. Aquí tengo en mi archivo main, estoy creando un nuevo objeto de tipo linked list, le estoy añadiendo valores 5, 10, 15, 20, 25 y voy a ejecutar mi aplicación. Entonces voy a correr esto y aquí me salen los valores 5, 10, 15, 20, 25. Ahora vamos a implementar la función para quitar un nodo y para poder insertar un nodo en algún lugar específico de mi lista enlazada. Para ello, primero lo que necesitamos es una función que nos permita regresar el valor en una cierta posición. Entonces, para eso voy a crear una función que se llame getNodeAdd. Esta recibe una posición, por ejemplo, la posición 0, 1, 2, etcétera, como si habláramos de un arreglo, y me tiene que regresar un objeto de tipo node. Entonces, primero, como siempre, vamos a hacer la validación. Vamos a validar que la cabeza sea diferente de nulo o que la posición que me están dando sea menor que el total de los elementos que conforman mi lista enlazada. En ese caso, si estas dos condicionales no se cumplen, se regresa un nulo. Después voy a poner mi objeto control, que va a apuntar de nuevo a la cabeza, y tengo una variable x, la cual me va a permitir contar
e ir contando incrementalmente los elementos que voy recorriendo para saber que están en la posición que me están pidiendo aquí. Lo que voy a hacer es igual hacer un recorrido con un while mientras control sea diferente de nulo. Yo voy a validar porque si x, que es mi variable incremental, es igual a la posición, quiere decir que encontré el elemento. Por lo tanto, yo voy a hacer un break para que se salga de mi while. Si eso no pasa, voy a seguir incrementando mi variable x y voy a seguir el recorrido con control es igual a control.next para apuntar al siguiente elemento. Entonces, si se sale mi while, entonces voy a regresar control. Ahora sí, vamos a implementar la función de append. Entonces, append me va a decir que quiere un nodo y la data, es decir, el nodo es donde yo quiero adjuntar un nuevo nodo y la data pues, es el contenido del nuevo nodo. Para eso, igual, hacemos nuestras validaciones. Creo un nuevo nodo, el cual va a tener el dato que le estoy pasando aquí. Este es el nuevo nodo que vamos a adjuntar. Y aquí yo estoy creando dos nodos adicionales. Uno, yo necesito saber cuál es el nodo previo que apunte a node, es el que me están dando. Y el nodo next, que es igual al nodo que quiero, donde estoy adjuntando .next. ¿Esto por qué? Porque como vimos en la presentación, tenemos que actualizar los apuntadores. Por último, voy a hacer la asignación. Entonces, a mi nodo que está preview o el actual .next voy a apuntarlo al nuevo nodo. El nuevo nodo .next voy a apuntarlo a next, que ya tiene el nodo siguiente. Y por último voy a incrementar mi contador más 1. Por último tenemos la función de delete. Aquí vamos a eliminar un nodo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, después de hacer las validaciones necesarias, vamos a declarar dos nodos. Uno, mi control que apunta a head, y este es el nodo temporal. Este vamos a ver para qué se utiliza. Por el momento apunta solamente a nulo. Vamos a hacer un condicional. Necesitamos saber si estamos quitando el nodo a la cabeza, es decir, al primer elemento, o cualquier otra posición. Si quitamos el nodo inicial, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a asignarle a temp mi objeto de head y luego el head va a apuntar a el siguiente elemento, es decir, digamos al segundo nodo, no al primero. Entonces, temp tiene el objeto actual o el nodo inicial, por lo cual podemos asignarle null para liberar esa memoria. Si se quita cualquier otro nodo, lo que vamos a hacer es hacer un ciclo para encontrar ese nodo con control.next es igual a diferente de nodo. ¿Por qué estoy utilizando control.next? Pues porque como necesito saber cuál es el elemento anterior al elemento que quiero eliminar, pues necesito actualizar esos apuntadores. Entonces por eso pongo control.next es diferente de node. Entonces voy a recorrerlo hasta que encuentre el nodo, hasta que el siguiente elemento del nodo que estoy analizando sea igual al nodo que estoy buscando. Y por último hacemos el mismo proceso. Lo que hacemos es asignar a mi variable temp el nodo que voy a eliminar. Después el siguiente elemento que apunta, voy a apuntarlo al temp.next, ¿ok? Y entonces voy a liberar temp para que sea igual a nulo. Por último voy a actualizar this.total menos. Y con eso terminamos las operaciones básicas. Si nos regresamos por acá y por ejemplo yo voy a ponerle list.append, voy a decirle el nodo. Entonces yo quiero decirle list.getNodeAdd y por ejemplo voy a adjuntarlo después de mi objeto del valor 10. Entonces voy a decirle 1. Después el dato que voy a adjuntarle es el siguiente, 30. Entonces si yo hago esto y vuelvo a ejecutar mi programa, voy a ver que está el 5, el 10, después el 30, el 15, 20, 25. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero eliminar un elemento? Delete. Le voy a decir que quiero un nodo, entonces le voy a decir .getNodeAdd y la posición a lo mejor voy a eliminar el 20.
Entonces estoy hablando del 0, 1, 2, 3, el 4, la posición 4. Ok, entonces ya no me debería salir el número 20. Y efectivamente ya no me sale. Entonces esto es una introducción de cómo implementar listas enlazadas para crear estructuras que podemos recorrer de forma ordenada o desordenada, de una forma bastante rápida. Y como les decía, es bastante útil porque en muchas entrevistas de programación preguntan, 1, si se conocen las listas enlazadas, 2, a lo mejor nos piden implementar una lista o algún método de la lista, o 3, resolver algún problema utilizando listas enlazadas. Entonces espero les haya gustado este video. No duden en dejarme sus comentarios. En los siguientes videos referidos a esta categoría de problemas de programación vamos a empezar a resolver problemas usando listas enlazadas. A lo mejor vamos a utilizar ya las listas que trae Java o vamos a implementarla con la clase que acabamos de hacer. Pero bueno, cualquiera de las dos opciones vamos a ver cómo se hace. Si les gustó este video, no duden en dejarme sus comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Si no hay nada más, nos vemos la próxima.